Finalmente, la doctora Verónica Villarroel nos presentará el tema Evaluación auténtica en la educación superior, dimensión de análisis. Verónica Villarroel es doctora en Psicología y máster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actual directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Se vincula a líneas de investigación de Psicología Educacional como evaluación auténtica y dialogicidad del discurso instruccional docente. Les recuerdo realizar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom. Verónica, puedes comenzar. Bien, muchas gracias Daniela, también gracias a Pete y a David por sus presentaciones. Espero estar a la altura en estos momentos con la mía, así que voy en estos momentos a compartir la presentación. Bien, las presentaciones anteriores han estado bien enfocadas en lo que también yo voy a compartir, que tiene relación con pensar en la evaluación para el aprendizaje en educación superior desde una perspectiva en la que hemos trabajado desde el año 2015, que es la evaluación auténtica. Tengo la suerte junto a un equipo, habernos adjudicado un fondo que nos permitió iniciar este trabajo, que era un convenio de desempeño, y en ese convenio de desempeño tuvimos la oportunidad de visitar Australia, conocer a David Bout, a Phil Dawson, que son personas que van a estar estos días con nosotros, pero también de establecer relaciones con una académica de la Universidad de Cumbria, que es Sue Bloxham, y que es muy amiga de Pete, y a partir de ella conocimos a Pete, y han sido muy generosos con sus conocimientos, lo que nos ha permitido profundizar en esta temática y construir artículos juntos científicos que son uno de los que citó Pete. Así que me siento como muy honrada de poder seguir presentando estos temas con la compañía de ellos. ¿Por qué evaluación auténtica? Se ha dicho antes, se ha planteado antes de parte de David y de Pete, y lo que nos motivaba a nosotros en algún momento a iniciar este trabajo, particularmente en educación superior, el año 2015, fue pensar si realmente estábamos evaluando lo que importa, si nos estábamos focalizando cuando construíamos nuestras evaluaciones en los cursos del pregrado, en proponerle a los estudiantes un sistema de evaluación que sea significativo, que está relacionado con las competencias que nosotros tenemos estipuladas en un perfil de egreso, si son desafiantes para ellos, si los comprometen con su aprendizaje y con su formación profesional, si sienten que desde que comienzan a ingresar a una carrera se enfrentan a tareas propias, en nuestro caso del psicólogo, o de la disciplina donde ellos están estudiando. Y por eso empezamos a profundizar en este concepto de evaluación auténtica, que al principio uno normalmente lo relaciona con Assessment for Learning, ¿cierto? Que tiene que ver con no solamente cambiar una palabra de evaluación para el aprendizaje, y no del aprendizaje, sino entender que la evaluación también es un momento para aprender, que no solamente se aprende cuando el profesor está enseñando, cuando estamos leyendo, cuando estamos viendo un PowerPoint, sino que aprendemos en el momento en que la evaluación nos hace pensar, repensar, discutir, colaborar para lograr un producto. La evaluación, por lo tanto, forma parte de un ciclo, no es la parte solamente final o de verificación que hacemos al final de una asignatura o de un módulo o de una unidad, sino que estamos constantemente evaluando de distintas formas, de manera sumativa, de manera formativa, de manera diagnóstica, y estamos tomando decisiones pedagógicas en nuestro proceso formativo respecto a esta valoración que hacemos de cuánto el alumno sabe, cómo lo sabe y cómo podría llegar al resultado de aprendizaje que nosotros le hemos propuesto o que el programa le propone. Hay un concepto que se habla mucho en la literatura sobre evaluación y que es el backwash effect de la evaluación, el efecto colateral. Siempre yo me imagino que cuando nosotros queremos regar, no sé, planta, y no tenemos una manguera, entonces andamos con un balde, por ejemplo, y uno trata de mojar el pasto, y a veces uno se siente salpicado por el agua que tiró hacia afuera. La evaluación tiene un efecto similar, nos salpica, y nos salpica una consecuencia, y a veces esa consecuencia
no está alineada con lo que nosotros quisiéramos que el estudiante aprenda. En este sentido, por ejemplo, nosotros quisiéramos, y están todos los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, que ellos sean autónomos, que sean críticos, que sean reflexivos, que construyan conocimiento, que creen, pero queremos lograr esas habilidades haciendo preguntas de selección múltiple, con respuestas memorísticas, donde ellos solamente tienen que reconocer o recordar conocimiento, y esperamos que ellos logren estas competencias que son más bien genéricas o transversales a lo largo de la carrera, solamente porque avanzan de primero a tercero, a quinto. Y a veces nos encontramos con alumnos que están a punto de egresar, y decimos, bueno, pareciera que no hemos logrado este perfil que habíamos comprometido. Y todos somos cómplices y somos parte de ese no logro o despliegue de todas las potencialidades. Entonces, este efecto colateral tiene relación con que si nosotros queremos desarrollar esas competencias en los estudiantes, tenemos que proveer a los estudiantes situaciones de evaluación donde ellos desplieguen esa capacidad. Si nosotros solamente proponemos evaluaciones que son memorísticas, lo que va a pasar es que el estudiante va a concluir que aprender solamente es repetir información que está dicha, escrita o aparece en un PowerPoint en alguna parte, y su trabajo va a ser reconocer, cortar y pegar lo que ya ahí está expuesto. Y no va a lograr construir algo nuevo ni hacer parte ese conocimiento de otras construcciones del saber que él ya tiene. Entonces, de alguna forma, esta evaluación para el aprendizaje promueve que el estudiante logre un aprendizaje profundo, un aprendizaje donde él se comprometa además en su proceso de aprender. Particularmente la evaluación auténtica, ya se ha dicho un poco antes, pero voy a hacer solamente esta síntesis porque recojo también lo que dice Pete. Busca acercar lo que ocurre en las aulas con lo que sucede en la vida real y laboral, en el mundo del trabajo, replicando las tareas y estándares de desempeño que típicamente se enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. Ahora, quisiera ahí como hacer hincapié en dos cosas. Una es que, tal como ocurre con el modelo de competencias, ¿cierto?, que surge en Bolonia, etcétera, y trata de linkear, vincular lo que ocurre en las universidades con lo que pasa en el mundo real, y tratar de que los estudiantes cuando egresen sientan que tienen las competencias necesarias para involucrarse en el trabajo, y que el mundo del trabajo sienta que los profesionales que egresan no tienen que volver a formarlos en aquellas áreas donde ellos laboran. También trata no solamente de replicar el contenido que es importante, sino también las competencias que son requeridas y también los formatos en que esas competencias normalmente en el mundo del trabajo se despliegan. Es decir, se buscar cierta coherencia entre lo que se requiere en una vida profesional en términos de contenidos, en términos de competencias, pero también en términos de algunos estándares de desempeño que son deseables. ¿Para qué? No solamente para ser mejores empleados, evidentemente que no es la línea, no es algo mecánico que nosotros solamente queremos a través de esta evaluación tener mejores empleados para los empleadores, sino para poder contribuir a la sociedad como un ciudadano activo, con pensamiento crítico, con autonomía, pero también con capacidad autocrítica respecto a ver cómo son los criterios de calidad que cada uno de los estudiantes considera para hacer una labor. Y esto es relevante porque a veces estos modelos generan a veces ciertas antipatías respecto a lo que la esencia busca, en su esencia buscan, y no es el sentido que le hemos dado a la evaluación auténtica. Entonces, si pensamos en el concepto, solamente en el concepto de autenticidad, nosotros podemos relacionarnos con estos tres subconceptos, no con la metodología de evaluación auténtica, sino el concepto de autenticidad. Lo podemos relacionar con realismo, porque vinculamos el conocimiento con lo que pasa en la vida cotidiana y laboral, y en ese sentido, la evaluación auténtica no es solo importante en la educación superior, sino que en educación básica, media, preescolar, es aún más relevante. Nosotros sabemos que la prueba PISA tiene esta evaluación que es de habilidades que también tienen que ver con la vida, ¿cierto? Para hacer uso de ellas en la vida, y a ese realismo nos referimos. Contextualización, porque se intenta caracterizar una situación donde el conocimiento se pueda aplicar de manera analítica y de manera reflexiva, y problematización, como decía Pete también, en la idea de resolver problemas,
tener un conflicto, algo que mueve el aprendizaje y que se necesita dar una solución, una respuesta frente a algo. Y esto no necesariamente es en el mundo profesional, sino también en la vida real, en aspectos de la contingencia, de lo que estamos viviendo, que nos ofrece múltiples situaciones que se pueden analizar y se pueden reflexionar sobre ellas. El artículo que se ha hablado, que nosotros construimos y publicamos en el 2017, nos dio como elementos, nos permitió tener elementos para construir este modelo un poco más organizado respecto a lo que nosotros concebíamos que era la evaluación auténtica. Analizamos 112 artículos desde el año 1988 hasta el 2015. 37,7 de los artículos estaban orientados a educación superior y el resto eran en otros niveles educativos. Y en un inicio identificamos 11 características centrales que después se construyeron en 3 grandes dimensiones. Acá están las 3 dimensiones que nosotros trabajamos en el artículo y que hemos estado trabajando a lo largo de estos años. El primero es el realismo, y lo vinculábamos en educación superior con la necesidad de un docente de conocer el perfil de egreso de la carrera en que enseña, y eso que podría ser tan básico, a veces no es tan usual. Especialmente en nuestro país, en Chile, los profesores que están contratados normalmente de planta, que trabajan como docentes, como investigadores, como coordinadores en ciertas actividades administrativo-pedagógicas, no son más de un 20%, y el resto de los profesores son profesores part-time, que también trabajan en otras universidades o en su profesión, en su disciplina. A veces hacen clases en distintas universidades en una misma carrera, o de repente prestan servicios, por ejemplo, del área biológica a distintas carreras de esa área. Entonces, conocer el perfil de egreso le pone de alguna forma sustento, sentido a una profesión. No podemos hacer una clase de biología igual para médicos, para odontólogos, para kinesiólogos, por ejemplo, independiente que los contenidos sean similares. A eso se refiere como involucrarse con una carrera, involucrarse con ese perfil, involucrarse también en ese sentido con los requerimientos que esa profesión tiene en el mundo del trabajo, y desde ahí pensar en situaciones problema, contextualizadas, que nosotros podamos proveer al estudiante para resolver algún problema. Cuando hablamos de desafío cognitivo, a grandes rasgos nos referimos a pensar en una evaluación que valga la pena, que no solamente sea importante para el profesor, que a veces nosotros tendemos a hacer evaluaciones que son importantes para ciertas disquisiciones teóricas que nosotros consideramos importantes. Bueno, pensamos si para la profesión eso es relevante. Requiere que esta evaluación requiera aplicación de habilidades de alto orden. Lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con salirnos o de alguna forma ordenar las ponderaciones de nuestras evaluaciones para que no solamente midan memoria. La memoria es necesaria, sin duda, pero no es el fin en sí mismo, es un medio para aprender. Y finalmente el feedback y juicio evaluativo, que nosotros lo ponemos como en una tercera dimensión, porque lo que tratábamos de proponer es que el juicio evaluativo sea desarrollado a través de actividades prácticas que al mismo tiempo permitan dar feedback al estudiante y que permita una oportunidad de mostrar el cambio. Es decir, que el alumno pueda recoger esta retroalimentación y hacer algo con eso. Ya avanzado en esto, pero cuando hablamos de realismo nos podemos hacer ciertas preguntas o interrogar un programa de estudio. Nosotros como profesores recibimos un programa de estudio. A veces hacemos este programa hace muchos años y nuestros ojos ya no lo miran con la curiosidad que la miraban en un inicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar en este curso y su perfil de egreso? ¿Cómo aporta este curso al perfil de egreso de la carrera? ¿Cómo este curso se vincula con habilidades profesionales requeridas en el mundo del trabajo, de la disciplina? ¿Qué problemas típicos del mundo real requieren respuesta a través de esta disciplina? Lo que se aprende en mi asignatura, en lo que yo enseño, ¿permite al estudiante que responda a las tareas o funciones que son más comunes en la profesión? Y cuando diseño las actividades de evaluación, ¿las pido en el formato de los productos que frecuentemente se entregan en la profesión? Por ejemplo, los psicólogos normalmente entregamos informes, diagnósticos a distintos clientes, es decir, no solamente a la persona, al paciente muchas veces, sino también se tienen que entregar, si un niño es derivado a consulta, al profesor, que también requiere información, a los padres,
se hace una devolución también al mismo niño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer que esa actividad que tiene distintos interlocutores, también los estudiantes lo entreguen en el formato que se requiera? Entonces, ahí también es una mirada al realismo. Y la mirada al realismo nosotros la concretamos en un concepto que le llamamos el contexto, es decir, cómo nosotros creamos situaciones problematizadoras que motiven el aprendizaje y que motiven la resolución de algo. ¿Qué es un contexto? Para nosotros es una situación realista y o profesional, y las separo ambas, porque a veces los profesores que hacen clases en los primeros 2 años, que hacen asignaturas que son menos aplicadas, no se imaginan cómo a veces, por ejemplo, filosofía o antropología lo pueden relacionar con una profesión que no es la de aquellas áreas del saber. Pero también muchas veces la respuesta que damos es, a veces hay problemas de la vida real, cotidiana, de las noticias, donde el conocimiento de la antropología, de la sociología, de la filosofía nos puede ayudar a entender y resolver problemas reales, que no necesariamente son asociados a la profesión. En estos contextos hay un problema, hay un conflicto, hay algo que se tiene que resolver. La información que se presenta es necesaria para resolver la pregunta y se muestra más de una perspectiva de un fenómeno. La información además provee de límites y restricciones, es decir, esa información hace que yo tenga que pensar qué de lo que sé requiero para contestar las preguntas, para resolver un problema. No es que yo solamente corto y pego la información que conozco, sino que tengo que discriminar cuál aspecto del saber requiere de mi atención para poder contestar las preguntas y resolver los problemas. Se debe analizar, evidentemente, este caso para tomar decisiones. Nosotros el año 2015 realizamos un estudio donde solicitamos a distintas carreras con las que nosotros estábamos trabajando pruebas escritas que ellos habían ocupado en los 2 últimos años. Nosotros trabajamos con 6 carreras, 3 de la Universidad del Desarrollo, 3 de la Universidad de Concepción, y capacitamos a un grupo de profesores, de más de 30 profesores, en la metodología de evaluación auténtica, pero antes queríamos conocer un poco cómo era la realidad de evaluación en sus carreras. Seguramente habían distinciones. Lo que nosotros analizamos fueron 4.401 ítems de todas las pruebas que nos entregaron, y nos dimos cuenta que el 47% antes de nuestra capacitación tenía ítems que presentaban contexto, situaciones. Sin embargo, también nos dimos cuenta que de ese 47%, el 73% de ellos no eran requeridos los contextos para contestar la pregunta. Es decir, había algo paradójico, el profesor había invertido tiempo en hacer un contexto, un caso, pero las preguntas eran memorísticas, no tenían que resolver un problema, no tenían que discriminar, sino que tenían a veces que poner una definición de algo que se la sabían o estaba escrita en alguna parte, o tenían que hacer un listado de cosas que también tenían que leer o estaban en otra parte. Es decir, el caso era más bien una introducción, un marco de algo, un aspecto anecdótico, pero no era necesario para resolver las preguntas. Entonces, a veces no es tan simple pensar cuál es un caso que efectivamente está alineado con la evaluación auténtica, porque tenemos esta, a veces, dificultad para darnos cuenta si el caso se requiere para contestar. Y el caso no solamente está en las pruebas escritas, también está en las tareas basadas en desempeño. Y voy a mostrar ejemplos de eso. Cuando hablamos de pruebas de lápiz y papel, estamos hablando de los típicos ítems que se requieren para este tipo de test, de certámenes que se realizan principalmente, yo diría, más en contextos latinoamericanos, ¿cierto? Son bastante utilizados. En Chile en particular, diríamos que las evaluaciones que tienen más ponderación dentro de un semestre, aquellas que son más, comillas, relevantes para los estudiantes, aquellas que miden más el desempeño individual, son las pruebas escritas, que normalmente tienen ítems de selección múltiple, preguntas de desarrollo breve, preguntas de desarrollo extenso, análisis de caso, resolución de problemas simples y preguntas alternativas. Nosotros lo que tratamos de favorecer es que se pueden usar todos estos ítems, incluso las preguntas alternativas, pero contextualizadas, pero con un caso sobre el cual se tenga que discriminar qué información se debe usar para responder. Y las tareas basadas en desempeño son todas aquellas que, además de que presentan, que se pueden hacer grupales o de manera individual,
pero donde el estudiante tiene que mostrar un desempeño que mida ciertas competencias que son propias de la disciplina en la que él está inserto, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, observación, simulaciones, póster, por ejemplo, ensayo, entre otros. Pero con la condición que estas tareas de desempeño son realizadas también con un contexto, con un caso, y el estudiante tiene que trabajar con ese caso para llegar al desempeño o la actividad que tiene que realizar. Es relevante pensar que muchas veces nosotros podemos variar estas tareas de desempeño y tener distintos dispositivos de evaluación para los estudiantes. Y quizás es bueno pensar en dar mayor flexibilidad en el formato de la evaluación y permitir que los estudiantes puedan expresar su conocimiento de distintas formas. Es decir, si hago una prueba escrita y tengo 7 preguntas, que los alumnos puedan escoger contestar 5 de ellas. Si tengo tareas de desempeño y necesito desarrollar cierta competencia, no importa qué tipo de tarea de desempeño, el alumno puede escoger. Por ejemplo, si hace un aprendizaje basado en problemas o un proyecto, o si finalmente termina con un ensayo. Lo relevante es saber qué competencia, qué resultado de aprendizaje se quiere medir, y desde ahí que los estudiantes tengan la opción de escoger distintas alternativas. Y aquí tengo un ejemplo de prueba escrita de una profesora de nuestra facultad, y que les quiero mostrar un poco el cambio a partir un poco de entender lo que significa un contexto en la evaluación auténtica. Entonces tengo un ejemplo para alumnos de primer año de psicología, donde aparece un caso y una pregunta. El caso dice: Juan, de 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y es derivado al psicólogo para que le realicen una evaluación de inteligencia. La mamá de Juan desconoce de qué se trata esta evaluación y no sabe si corresponde someter al niño a este estrés. La profesora lo llama a usted como psicólogo experto en evaluación de inteligencia para que aclare las dudas de la mamá. Y la pregunta dice, en relación a la escala de inteligencia de Bechler, que es un tipo de escala que se ocupa, que en este caso es el WISC, se llama así en la sigla, explique a la madre de qué se trata la prueba, las áreas que evalúa, los resultados que entrega y su forma de aplicación. Si estuviéramos en un formato distinto, yo les preguntaría un poco más a ustedes, pero en este caso, con el tiempo limitado, voy a explicar por qué este formato no es un mejor ejemplo de evaluación auténtica. Si bien el caso es bastante realista y el caso nos pone en una situación bastante común para los psicólogos que trabajan en colegios, la pregunta, el formato de la pregunta, el parafraseo de la pregunta es negativo, no considera el caso. Lo que le pide la pregunta, si uno incluso tapara el caso y solamente mirara la pregunta, lo que el alumno tiene que contestar, lo contesta por lo que aprendió de memoria. Es decir, tiene que describir de qué se trata la prueba, cuántas escalas y pruebas, test en cada escala tiene, cuáles son las áreas que evalúa, qué resultados se entregan y cómo se aplica. Es decir, nada del caso hace que el alumno discrimine qué es lo que tiene que informar. Tiene que bajarse el PowerPoint de la clase de este test, del WISC, y tiene que poder contestar de memoria todo lo que sabe. Lo único que podría hacer el alumno es hablarle a una mamá en un lenguaje más informal, pero es lo único cambio que podría hacer. Después, la profesora, cuando se le entrega este feedback, lo mejora y dice: Juan, 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y ha sido derivado a una evaluación intelectual. La madre desconoce la prueba, pero ha escuchado comentarios negativos como: si el psicólogo empatiza con el niño, lo puntúa mejor, pero si no, podría perjudicarlo. El test no está adaptado al contexto chileno, solo evalúa memoria y los niños se aburren al contestarlo. La madre también plantea que su hijo ha manifestado sentirse estresado por esta evaluación, como sus notas este año han bajado, se siente tonto y dice que le va a ir mal con el psicólogo. La madre siente temor que esto afecte el desempeño del niño en el test. Frente a estos temores, la profesora jefe le ha pedido que cite a la mamá y aclare sus dudas. Y la pregunta dice: en relación a lo señalado por la madre, redacte 3 argumentos que respondan a sus dudas y la tranquilicen respecto a la aplicación del test. Entonces aquí tenemos un formato de un caso donde lo que hizo la profesora fue, en relación a lo que ella espera que los alumnos contesten y analicen, pone esa información en el caso. En el caso hay 3, 4, 5 ideas que se podrían contraargumentar en relación a lo que el test es en realidad. Pero no, seguramente el estudiante sabe 10 aspectos del test y puede listar 10 cosas del test.
pero no tiene que hablar de las 10, tiene que hablar solo de lo que la mamá tiene temores, tiene que discriminar en qué aspectos del test él tiene que contraargumentar para tranquilizar a la mamá. Si el alumno dice, bueno, ya, yo no sé muy bien cuáles son los 3 argumentos, los voy a poner todos, todo lo que sea del test. Esa no es una respuesta correcta, aunque ponga todo lo que sabe del test. Porque lo que tenemos que pedir al alumno es que pueda tomar decisiones informadas respecto a lo que él sabe. El contexto, como decía, no solamente es en una pregunta escrita, también es una tarea basada en desempeño. Y este es un ejemplo de contexto en un debate que también desarrolló una profesora en una capacitación que hicimos a partir de este proyecto. Lo relevante acá de un debate es que normalmente ocurre que cuando tenemos pensado hacer un debate en educación superior lo hacemos con temas que son valóricos. Por ejemplo, ¿qué pensamos de la homosexualidad o qué pensamos de la adopción, por ejemplo, temas que tienen que ver con la vida cotidiana y con temas que a veces pueden ser legales, valóricos, etc. Y acá la idea es que el debate sea un tema disciplinar, es decir, de un tema propio de la profesión. Y en este caso es un debate de una profesora de tecnología médica, y ella pone un caso, aprendió y puso un caso en el debate, y después arma los grupos de debate. Entonces, el caso, el contexto que se le entrega a los estudiantes para armar su debate es el siguiente. Dice, paciente de 65 años, proveniente de Florida, que es una comuna de la 8ª región de Chile, con pensión básica, solidaria, en una situación de riesgo social, asiste a una unidad de asistencia de salud donde usted trabaja. Consulta por mala visión, este es un concepto técnico de ellos, PL y PC, acusando además lagrimeo al exterior y leve fotofobia. Le solicita encarecidamente lentes que solucionen su problema, ya que semanalmente asiste a un centro de madres donde realiza manualidades que le ayudan a aumentar sus ingresos económicos. En la anamnesis delata diabetes mellitus descompensada, no controlando sus glicemias y manteniendo por lo general niveles mayores a 250. En su historial clínico figura pie diabético con amputación de un dedo, lo que se refleja en su lento caminar y por lo cual asiste acompañado. Entonces tenemos un caso, una paciente con ciertas características socioculturales, con ciertas necesidades socioeconómicas, y en este caso el técnico en oftalmología tiene que tomar alguna decisión, se entregan antecedentes particularmente de visión del caso, y la profesora forma 2 grupos. Un grupo tiene que defender la posición de recetar lentes y el otro grupo tiene que defender la posición de no recetar lentes. Entonces acá es relevante porque no es un tema blanco o negro, es un tema gris, es un tema donde si pensamos en el caso hay elementos para discutir desde tanto para el grupo que quiere recetar lentes como el grupo que no quiere recetar lentes. A eso nos referimos con evaluación auténtica y contexto, que necesitamos que el alumno discrimine, analice, estudie qué pasa efectivamente en los centros de salud. Son casos que llegan al centro de salud, cómo se resuelven, etc. El segundo elemento tiene relación con el desafío cognitivo, ¿cierto? La primera dimensión que presenté tiene que ver con realismo, la segunda es el desafío cognitivo. Y el desafío cognitivo tiene relación con las habilidades de alto orden. La literatura nos dice que cuando los estudiantes aplican habilidades de alto orden, recuerdan mejor lo que aprenden y aprenden con mayor profundidad. Y por otro lado, nos dice que los alumnos no aprenden a desarrollar sus habilidades de alto orden sin practicar, sin hacer uso de estas habilidades en situaciones de aprendizaje. Nosotros, en nuestros programas, normalmente tenemos en las carreras un perfil de egreso, ¿cierto? Y ese perfil de egreso en Chile normalmente está desarrollado a través de competencias específicas y competencias genéricas. En nuestro caso, en psicología y en la Universidad del Desarrollo, nosotros construimos resultados de aprendizaje que toman tanto las competencias específicas como las competencias genéricas, y nosotros tenemos dividida nuestro plan en 3 niveles. Bachillerato, que son como los primeros 2 años, que son los cursos iniciales o el nivel inicial. Nosotros le llamamos licenciatura, nivel intermedio, de 3er y 4.º año, y título, que es 5.º año en adelante, que es la fase terminal. Y normalmente en Chile las carreras, yo diría el 80% de las carreras son de 5 años. Entonces, como decía David,
el resultado de aprendizaje para nosotros es lo que manda, es lo que guía, es lo que orienta, es la brújula que orienta el proceso de enseñanza y evaluación, o así deberíamos concebirlo, ¿cierto? Y ese resultado de aprendizaje no solamente tiene que ver con contenido, también tiene que ver con habilidades con que queremos que el alumno use esos contenidos. Por ejemplo, en el curso que realizamos con Daniela, tenemos el verbo, ¿cierto?, de acción, que indica qué es lo que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes, un objeto contenido y un contexto. Y nosotros decimos que en este curso uno de los resultados de aprendizaje tiene que ver con deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada. Si dice deducir la teoría de aprendizaje, significa que el alumno no tiene que contarnos de todas las teorías del aprendizaje, no tiene que describir a los autores ni todos los conceptos clave. De alguna forma ya el resultado de aprendizaje nos dice que si tiene que deducir algo, una teoría de aprendizaje, en una práctica pedagógica, parece que tenemos que mostrarle prácticas pedagógicas a través de video, a través de un caso, a través de la observación en vivo de profesores, y sobre eso el alumno tiene que determinar qué teoría del aprendizaje está a la base de esa práctica. Entonces el resultado de aprendizaje ya nos dice que no le podemos poner solamente preguntas memorísticas, porque no es lo que está pidiendo, es una habilidad al menos de análisis. Considerando eso, les quiero mostrar muy rápidamente esta tablita, que es muy conocida por todos, que es el modelo de Bloom revisado, pero nosotros hemos trabajado más con el de Anderson y Craighull. Y si bien Bloom hablaba de 6 ciertos niveles de aprendizaje, nosotros trabajamos con 3. Agrupamos los 2 primeros, como se ve, perdón, en la lámina anterior, los 2 primeros que están en rojo, los 2 segundos que están en azul y los 2 terceros, y pensamos en esto, que también está alineado con otros autores que lo plantean así, donde analizamos las preguntas de las pruebas en estos 3 niveles. Habilidades memorísticas, de recordar y reconocer o comprender información, habilidades analíticas, donde esperamos que el alumno analice, aplique el saber, y hay habilidades de transferencia para crear y evaluar. Si nos damos cuenta, las habilidades de nivel 1, que son las de reconocimiento de información, como definir, describir, nombrar, listar, están relacionadas con habilidades de un nivel 2, donde esperamos más que el estudiante analice, de alguna forma que mastique más el conocimiento y que pueda organizar ese conocimiento al argumentar, debatir, inferir, investigar, por ejemplo. ¿Para qué? Para que llegue a habilidades donde se despliega un desempeño, y que son las habilidades que se esperan de un mundo profesional, donde el estudiante pueda crear, diseñar, planificar, concluir, evaluar, juzgar, diagnosticar. Es decir, para esto, que son el nivel 3, nosotros vamos a la universidad. Si tenemos que juzgar, lo hagamos con criterios éticos, con información actualizada, con argumentos que son bien fundamentados, ¿cierto? Y la memoria nos sirve para llegar a este nivel 3. Pero nosotros en el mundo laboral no nos van a decir, define lo que es apego y explique 3 situaciones donde el apego de la madre es ambivalente. No nos van a pedir eso, nos van a pedir tener una entrevista con la madre y identificar a través de una observación, una conversación, el tipo de apego que tiene para intervenir. Nosotros en nuestro proyecto, el año 2015, analizamos, como les decíamos, 4.401 ítems, y los clasificamos en estos 3 niveles. Aquí aparece el nivel 1, la primera columna, el nivel 2 y nivel 3. Si se fijan, de los 4.401 ítems, si los clasificamos en ítems de respuesta abierta y cerrada, el 37,5 es de respuesta abierta, el 62,5 es de respuesta cerrada, en alumnos de tercer y cuarto año, de las 6 carreras que nosotros estudiamos. Si nos miramos el nivel, las preguntas de respuesta abierta logran, de alguna forma, una curva normal, ¿cierto? En un nivel 1 memorístico hay un 33,6% de los ítems, en un nivel 2 un 42,4% de los ítems, y en el nivel 3 un 24% de los ítems. En respuesta cerrada, que está acá abajo, en cambio se ve algo muy distinto. El 94,7% de los ítems de respuesta cerrada es de nivel 1, el 4,7% del nivel 2 y el 0,6% de nivel 3. Pero lo más peligroso acá, o lo más complejo, es que la respuesta cerrada es lo más frecuente, ¿cierto? Entonces, dentro, por ejemplo, de las mejores preguntas,
encontramos que también las preguntas de desarrollo breve y el análisis de caso logran mayores niveles de nivel 2 y 3. En cambio, verdadero o falso, completación, alternativa, no logran llegar a un nivel de análisis y de desarrollo cognitivo que uno esperaría en educación superior. Esta es una pregunta de neurociencia de primer año en nuestra carrera, y le pedimos a un profesor, después de haberse formado en esto, mover una pregunta midiendo prácticamente lo mismo, pero en estos 3 niveles un poco para ver la diferencia. En el primer nivel, que es el memorístico, tenemos una pregunta como: Guillermo tuvo un accidente automovilístico, su corteza prefrontal, dorso lateral e hipotálamo ventral quedaron destruidos. Dibuje y rotula el corte sagital del cerebro, rotulando al menos 10 estructuras dañadas. Esto es para alumnos de psicología primer año. No es una mala pregunta, hay un contexto, el alumno tiene que discriminar, pero en la forma de expresar el conocimiento a veces no necesariamente es para un alumno que está en primer año y que va a poder recordar eso una vez que egrese. Probablemente muchos psicólogos hemos pasado por años por biología, y lo que se recuerda de eso, si no se aplica, no es mayor. El profesor lo cambió a un nivel 2 y puso: Guillermo tiene un accidente automovilístico, se ha dañado estructuras de la corteza cerebral. La madre escucha al doctor plantear: es necesario administrarle externamente sustancias como insulina, dopamina, leptina, péptidos para regularlo. Infiera las áreas de la corteza cerebral que han sido dañadas a partir de las indicaciones médicas. Entonces ahí obviamente hay información en el caso que se requiere analizar para tomar decisiones. Y el tercero dice: Guillermo tuvo un accidente automovilístico, su corteza prefrontal, dorsolateral e hipotálamo ventral quedaron destruidas. Evalúe la gravedad de Guillermo, explicando 3 posibles consecuencias según las estructuras dañadas. Además, como psicólogo, sugiera una estrategia que permita mejorar su calidad de vida compensando los efectos del accidente. Es decir, acá se pone el alumno en una situación de mayor nivel de complejidad cognitiva, pero además más profesionalizante. Eso lo podemos ir viendo en todas nuestras evaluaciones, ¿cierto? Cómo nosotros vamos avanzando a una evaluación más auténtica y profesionalizante. Que eso, además, motiva y compromete más a los estudiantes. Y en ese sentido, nosotros hemos propuesto a nuestra universidad y a nuestra facultad esta lógica de un poco para ir transitando a una evaluación más desafiante cognitivamente. Es decir, acá, por ejemplo, esta tabla se mira de manera vertical. Está el ciclo inicial de primer y segundo año, el ciclo intermedio de tercer, cuarto año y la final de quinto año. Porque a veces es difícil para los profesores, especialmente profesores que son part-time, poder alinearse a algo que la facultad o una universidad necesita. Y quizás un modelo, cuando uno está aprendiendo algo, es más fácil para poder guiarse. Incluso uno podría clasificar sus preguntas y tratar de ir tomando ciertas decisiones. Entonces lo que pensamos es que para alumnos que están egresando de enseñanza media y que empiezan su vida universitaria, tampoco podemos trasladarlos a evaluar inmediatamente habilidades de orden superior inmediatamente, si muchas veces tienen competencias de ingreso que son muy heterogéneas entre sí. Entonces, podemos mantener un 40% de ítems en una prueba de un nivel 1, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 10 ítems, 4 pueden ser de nivel 1. De nivel 2, un 50%, y de nivel 3, un 10%. Es decir, de 10 preguntas, 4 de nivel 1, 5 de nivel 2 y 1 de nivel 3. Y esto podría ser que un profesor diga: no, yo en la primera evaluación no voy a hacer ítems de nivel 3 porque mis alumnos no pueden, no van a llegar a esa capacidad, etc. Pero podría ser que a final de año o al final del examen de esa asignatura sí vaya alineándose poco a poco, progresando en esa lógica. Un profesor podría partir con 60% de nivel 1, pero poco a poco irse regulando hasta llegar al modelo que nosotros estamos proponiendo, sugiriendo. En cambio, en un nivel intermedio, pensando en cursos de tercer y cuarto año, la idea es que sea 10% de nivel 1, 60% de nivel 2, 30% de nivel 3. Obviamente son rangos, son propuestas que se pueden ir modificando. Y para el ciclo final, ya que sean 30% en nivel 2 y 3%, 70% en nivel 3. Obviamente, estas ideas hacen que nosotros pensemos qué estrategias de enseñanza, qué estrategias de evaluación son las más adecuadas para enseñar
contextualizadamente, realistamente, pero además utilizando el desafío cognitivo como un medio para desarrollar también la cognición. Y por último, nuestro modelo habla de feedback y juicio evaluativo. Entendemos el feedback como toda la información que nosotros podemos proveer al estudiante respecto a cómo se ha desempeñado, cómo se esperaba que se desempeñara y cómo puede mejorar, con el objetivo que los estudiantes puedan tomar esta retroalimentación y hacer cambios. Es decir, si nosotros solamente retroalimentamos con una nota final, no se va a lograr el objetivo de que el alumno pueda también hacer uso de la información que se le ha provisto. Y el feedback no solamente es al final de la evaluación, también es antes, durante y después de la actividad evaluativa. Es decir, también tenemos que prestar atención a desarrollar juicio evaluativo antes de una evaluación, por ejemplo, que eso también puede ser un medio de feedback. También podemos dar mucha información y claridad, especialmente en épocas de pandemia, respecto a las instrucciones y lo que espera el profesor de cierta actividad de evaluación, y eso también es información para el alumno para desempeñarse bien, y como lo vamos a ir viendo en el ejemplo que viene. Toda la literatura dice que en la medida que nosotros proporcionemos un buen feedback y el alumno pueda retomar ese feedback para su desempeño futuro, él va a tener no solamente un mejor desempeño, sino también una mejor capacidad de autorregulación, y de eso seguramente van a hablar David Carles, Phil Dawson, Daniela en uno de los paneles, como también Gavin Brown, Ernesto Panadero y Daniela en otro de los paneles. Cuando tratamos de pensar qué hay que considerar para dar un feedback y para desarrollar este juicio evaluativo en los estudiantes, pensamos en este esquema. Lo primero, y esta es mi última lámina, tiene que ver con pensar qué es un buen desempeño. A veces nosotros pensamos como docentes que está muy claro lo que queremos pedir a los estudiantes, ya sea en una tarea basada en desempeño, ya sea en una prueba escrita. Y a veces los estudiantes no tienen claridad respecto a lo que nosotros queremos que hagan, pero también no existe coherencia entre los profesores respecto a lo que normalmente piden. Y a veces un ensayo, un profesor lo evalúa con una buena nota y otro no lo evalúa con una buena nota, y el alumno no sabe por qué su ensayo, utilizando las mismas herramientas que ha ocupado siempre, no es evaluado de la misma forma. Entonces lo primero es mostrarle a los estudiantes cuáles son los criterios y estándares que nosotros tenemos, que son a veces diferenciales nuestros respecto a lo que nosotros queremos que él aprenda y desarrolle, y esos criterios obviamente están ligados a los resultados de aprendizaje de la asignatura. De alguna forma el alumno lo que necesitamos es que acceda a la mente del profesor, que abramos esta caja negra y le podamos mostrar, para que la evaluación sea justa, lo que nosotros queremos, que él aprenda en relación a la asignatura. También perfectamente podemos desarrollar en ellos juicios acerca de la calidad. Lo que, así como muchas veces los padres le dicen a los hijos, lo que yo te quiero legar es una buena educación para tu vida, no grandes herencias. Bueno, nosotros como profesores quizás lo que tenemos que legar a nuestros estudiantes es la capacidad de hacer juicios acerca de la calidad. Ese es el mejor aporte o la mejor contribución que podemos hacer de ellos, que ellos cuando salgan, egresen de la universidad, en sus trabajos, en su vida profesional, en su vida familiar, puedan hacer uso de estos juicios de calidad para automirarse, para saber cómo mejorar, para ser más autónomos. En relación a eso, se pueden ocupar, por ejemplo, buenos ejemplos de trabajos de años anteriores, buenos ejemplos de respuestas de estudiantes de años anteriores, para que ellos puedan observar esos desempeños, analizar esos desempeños, criticar esos desempeños. Entonces, por ejemplo, a mí me resulta muy útil que los estudiantes, cuando yo les entrego una pauta o un trabajo, les muestro ejemplos de años anteriores y les pido que analicen por qué yo escogí esos ejemplos. ¿Qué tienen esos ejemplos de buenos que hacen que hayan sido los mejores del año anterior? A veces no todos tienen la nota máxima, evidentemente, son los mejores de una generación y por tanto pueden mejorar. Pero ¿qué hace que hayan sido los mejores de esa generación? ¿Qué criterios, qué indicadores? Lo mismo, guardo preguntas y respuestas de estudiantes de años anteriores y uno se las puede entregar a los estudiantes sin clasificarlas, sin puntuarlas, y ellos que digan cuál es la mejor respuesta a esa pregunta, por qué, y cuál no, y por qué.
antes de la evaluación. Y cuando hago la evaluación, ocupo estrategias similares, porque son las que yo he ocupado para resultados de aprendizaje, sin ser los mismos casos, evidentemente, pero miden las mismas competencias o resultados de aprendizaje. Entonces el estudiante va analizando, reflexionando respecto a lo que el profesor espera, lo que significa aprender en un contexto situado. También saber cómo mejorar. Cómo nosotros ayudamos al estudiante a cubrir la brecha entre su desempeño real y lo que nosotros se espera de él en esta asignatura. Cómo podemos trabajar con el error, cómo podemos dar oportunidades para mejorar. Quizás en ocasiones no vamos a corregir, si es una prueba escrita, no le vamos a dar la oportunidad de corregir toda la prueba, porque no tenemos el tiempo suficiente para recorregir todo. Pero podría ser que exista un par de preguntas que el profesor diga que las vuelva a revisar y que se va a puntuar o se va a promediar la respuesta mejor con la anterior. Y evidentemente facilitar procesos de autoevaluación en relación al desempeño esperado con criterios. Y acá no me voy a detener porque Gavin va a conversar acerca de eso. Finalmente, solamente quería concluir diciendo que, y lo dije ayer en la presentación que hice pensando en evaluación en pandemia, en la educación remota en pandemia, que la evaluación sigue siendo nuestro talón de Aquiles. La evaluación sigue siendo el área con mayores dificultades de promover cambios, no solamente en educación superior y no solamente en Chile. Ojalá que esta pandemia nos ayude, así como hemos hecho priorización de contenidos y de currículum, también nos ayude a hacer menos evaluación, pero más significativa y más auténtica. Para los que quizás no son latinoamericanos, hubo hace poco un video que se hizo viral por redes sociales de una profesora que lloraba muy angustiada, era una profesora de Puerto Rico, de educación superior, que lloraba amargamente porque sentía que sus alumnos no querían aprender, y que esto no era producto de la pandemia, sino que había una generación de estudiantes que no querían aprender. Y después apareció la réplica de uno de los estudiantes, no necesariamente de ella, sino de Puerto Rico, de la universidad, y decía que no es que los estudiantes no quieran aprender, es que, por el contrario, decía, yo creo que esta generación tiene ansias de aprender, pero queremos aprender algo que nos sirva para la vida. Evidentemente esto tiene matices, ninguna de las dos perspectivas es justa en sí misma, seguramente la realidad es mucho más que esas dos perspectivas, pero hay algo que tenemos que atender de cómo hacer la evaluación más importante para los estudiantes, más útil. Evaluar en ese sentido saberes en contexto, preparar para la vida real, desarrollar criterios de calidad y destinar tiempo al feedback. Eso sería como el mensaje que me gustaría entregar. Y aquí termina mi presentación. Gracias.